Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. En medio de tantas voces, escucha la voz de la Iglesia. Un espacio donde podremos reflexionar lo que nos dice la Iglesia sobre diferentes temas. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche. La voz de la Iglesia. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. En medio de tantas voces, escucha la voz de la Iglesia. Un espacio donde podremos reflexionar lo que nos dice la Iglesia sobre diferentes temas. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche. La voz de la Iglesia. Buenas noches, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa La Voz de la Iglesia, transmitido de la parroquia La Medalla Milagrosa en la cabina Reina de las Misiones, ubicada en Cuautla, Morelos, México. Es una alegría poder estar ya en el segundo día de nuestra semana con mensajes positivos, con evangelio, que es buena noticia y que nos permitan entrar a sus corazones. Queremos sentir su compañía y su cercanía. Inicio presentando a las personas que nos acompañan en cabina. Cintia Nava, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, pues muy contento de estar este día aquí contigo, Rodolfo, y porque hoy tenemos un gran tema. También nos acompañan Juan Manuel y Juan Bernardo en los controles para hacer posible que el programa salga alineado en todos los aspectos técnicos. Y tenemos un invitado muy especial que próximamente les vamos a presentar. Muy bien, sí, pero vamos a recordarles primero nuestras redes sociales. Síganos en Voz y Palabra, a través de Facebook, a través de YouTube, y el teléfono en cabina que es el 735-205-0990. Y si nos escriben del extranjero por WhatsApp, es más 521-735-205-0990, para que podamos conversar acerca de ese tema y tengamos una retroalimentación con todos ustedes. Recuerden que el sentido de cada uno de nuestros programas es poder llegar directamente a sus corazones y que construyamos iglesia y vayamos poco a poco en conjunto formándonos y creciendo en los temas importantes de la fe.
en los temas que nos pueden dar la luz y que tenemos una voz hermosa que es la voz de la iglesia. Para iniciar de mejor manera nuestro programa, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos lleve a puerto seguro y tengamos un buen fin en el tema de nuestro programa de hoy. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios de amor y de misericordia, Dios de vivos y no de muertos, hoy te damos gracias por el don hermoso de la vida y te damos gracias también porque dentro del proceso de la vida y antes de llegar a la eternidad se experimenta la muerte, un paso necesario para poder llegar a tu presencia, un paso a consecuencia del pecado, pero que no ha tenido la última palabra gracias a tu Hijo Jesucristo que nos ha rescatado. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que al hablar del tema de hoy nos ilumines y que sea un tema de amor y de esperanza, de fe en que tú tienes la palabra final y que podremos habitar en ti por la eternidad. Amén. Amén. Muy bien, bueno, y pues vamos a presentar el tema de hoy, Rodolfo. Ya próximos a lo que tradicionalmente conocemos en México como el Día de Muertos, ¿verdad? Y es por eso que tenemos aquí flores de cempasúchil, muy de acuerdo a la época y a la temporada en la que estamos viviendo. Nuestro tema de hoy se llama Muerte, Fe y Tradiciones. Entonces, como ves, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy y queremos todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, nos manden todos sus comentarios acerca de este tema, qué les interesa saber, qué es lo que opinan ustedes, cómo lo celebran, qué es lo que ponen en los altares del Día de Muertos, ¿no? Y todo esas bellas tradiciones que tenemos en nuestro México, y ahorita vamos a conocer un poquito más de todo eso y lo que nos dice la Iglesia acerca de la muerte, ¿no? Y todo lo que vamos a ver que va a ser una sorpresa muy grande. Uh-huh. Claro, definitivamente la muerte incluye el dolor humano, que es natural, el duelo, pero vista a través de la fe, la muerte es un paso. Uh-huh. Recordamos Francisco de Asís, a mí me encanta citarlo, sí, porque tiene mucha sabiduría, y Francisco de Asís se daba el lujo de decir hermana muerte. Uh-huh. Vamos a ver hoy, bueno, dónde se origina la muerte, uh-huh, a causa de qué existe la muerte, y bueno, también que la muerte no tiene la última palabra, sino claro, que hay ya una victoria, uh-huh, un rescate para nosotros que nos da alegría y esperanza aún en medio de este momento de dolor. Uh-huh. Queremos darle un abrazo fraterno a todas las personas que nos escuchan y a aquellos que han perdido algún familiar. Ciertamente estamos en un momento sensible, complejo para hablar de la muerte, ya sea por alguna pérdida por COVID o alguna pérdida humana, pero vamos a abordarlo desde el tema de la fe, donde la muerte no tiene la última palabra. Si bien es cierto, el dolor es humano, natural, y tenemos que vivirlo para tener un buen proceso psicológico, pero recordemos esto, la muerte no tiene la última palabra. Vamos a empezar entonces viendo la tradición. Bueno, vamos a ver, primero, ¿qué es la muerte, Rodolfo? Para ti, ¿qué es la muerte? Para mí... Sí, ¿qué es la muerte? Para mí la muerte es el dejar de existir en este mundo. En este plano. Exactamente. Ok. Bueno, vamos a ver primero la muerte como una definición, ¿no? Porque tenemos que ver de dónde estamos partiendo, ¿no? Que tenemos vida. Sabemos que tenemos vida, ¿por qué? Porque respiramos, ¿no? Porque comemos, porque hablamos, porque pensamos, ¿sí? Porque nos movemos, porque nuestro cerebro controla todas nuestras funciones vitales, ¿sí? Entonces, ¿qué es la muerte biológicamente? La muerte es el cese irreversible de las funciones vitales, respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. Quiere decir que hay signos negativos de vida. O sea, el cese es el término de las funciones vitales, ¿no? Que ahora, bueno, hay varias
formas de muerte, por decirlo algo, ¿no? Clínicamente, que donde dicen que hay muerte cerebral, pero los órganos pueden seguir existiendo gracias a los ventiladores artificiales, ¿no? Y bueno, de ahí hacer la donación de órganos. Entonces hay una muerte cerebral. Pero la muerte sí, la muerte desde el tiempo de Hipócrates ha sido el cese de las funciones vitales de un organismo vivo, ¿sí? Llámese animal o ser humano, ¿no? Todo lo que genera vida en ese momento deja de existir, deja de funcionar. Uh-huh. Ese es, de ahí vamos a partir. Y aunado a esto vienen varios procesos, ¿no? Varios procesos que ahora hay otra rama, ¿verdad?, que les llaman signos positivos de muerte, como la rigidez cadavérica, los fenómenos de putrefacción, o sea, ya el avanzado estado de descomposición del cuerpo. Esa es una muerte biológica, eso es lo que significa la muerte biológica de un ser humano. Claro. Es importante que entendamos esto. Cintia, como médico, nos está hablando acerca de la muerte biológica, pero recordemos que espiritualmente claro. No vamos a morir. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. Cintia lo que nos está hablando es en lo terreno, es decir, en este mundo. En este mundo. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros definimos como muerte. Y bueno, si bien decías que ahorita estamos en un tiempo en el que hemos estado muy sensibles porque han fallecido, han muerto muchos seres cercanos o queridos a nosotros a causa de esta pandemia de COVID-19. Entonces hemos sentido ese dolor, ¿no? Que es lo que decías mucho tú. O sea, cómo tú experimentas la muerte de alguien, ¿no? Cómo tú puedes acompañar a alguien que ha sufrido la pérdida de un ser querido. O sea, todo eso, la muerte causa todo ese tipo de sensaciones y todo ese tipo de sentimientos alrededor de las personas que querían a esa persona que se fue. Definitivamente vemos la experiencia de Jesús con Lázaro. Jesús, siendo Dios, hijo de Dios, es capaz de sentir el dolor que genera la muerte. Si leemos en la Biblia, no textual, pero vemos el relato donde Jesús llega y recibe un reproche. Si hubieses estado aquí, no hubiese pasado esto, ¿no? Y Jesús llora y también ora. Sí. Y dice, bueno, te doy gracias, Padre, porque esto es para tu gloria. Y es capaz de resucitar a Lázaro. Cada quien, y en las diferentes culturas, tiene cierta forma de abordar la muerte. Hoy queremos compartir con cada una de las personas que nos escuchan la forma propia de acá, de México. Y eso yo quisiera dejarlo muy, muy claro, porque si uno va a otros países, y para mí, siendo extranjero, es muy difícil entender la tradición de Día de Muertos si no estamos dentro del contexto. Y hoy queremos que ustedes puedan entender la compatibilidad entre la celebración del Día de Muertos y la fe. Para esto nos va a ayudar Cintia, hablándonos de los elementos que tienen los altares del Día de Muertos. Bueno, nuestra cultura mexicana, nuestra cultura propia de este país, como dice Rodolfo, tiene dos vertientes, ¿no? La que nos marca el Evangelio y las tradiciones prehispánicas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las tradiciones prehispánicas. Dice que estas fueron evangelizadas, ¿no? Ellos decían que las personas morían y se iban al Mictlán, que era un lugar de sufrimiento. Y entonces ahí padecían hambre, padecían sed, y una vez al año, en agosto, que era la fecha de la mejor cosecha, ahí los dejaban volver al mundo para que pudieran alimentarse y beber. Y es por eso que sus familiares vivos ofrendaban, ¿no?, algunos alimentos. Y el Evangelio nos dice que ya no, nosotros como cristianos al morir no necesitamos alimentarnos, que nosotros vamos hacia la vida eterna y donde no necesitamos ni alimento, ni bebida, ni nada, ¿no? Y entonces nosotros celebramos en México a la muerte como algo que no destruye, es algo que es un paso precisamente, ¿no? Y tan así que nosotros incluso no nos mofamos de la muerte en México, pero sí hacemos una fiesta alrededor de una muerte, ¿no? Empezando, simplemente muere alguien
se hace el velorio, y en el velorio, no sé si te ha tocado, Rodolfo, generalmente hay pan y café, ¿no? Y la gente está platicando y oran y acompañan a los dolientes, ¿no? Y entonces, al cabo de año, ¿verdad?, se hace una fiesta para conmemorar la muerte de esa persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos a la muerte no como un final, sino más bien como un paso, ¿no? Un paso hacia la vida eterna. Y por tanto, hacemos esa representación de los altares de muertos, ¿no? Y en ellos se colocan muchísimos elementos que nos van a dar ciertas interpretaciones o son ciertos signos para nosotros. Uno de ellos, y hablaba justamente el padre Jesús Aguilar, que a mí me gusta mucho seguirlo y me gustan mucho sus reflexiones, hablaba que colocamos calaveritas de dulce, precisamente, porque para nosotros la muerte no es algo trágico, o sea, sí, a lo mejor sí es trágico en el momento, a lo mejor sí es difícil de aceptar, pero bueno, sabemos que tenemos una vida después, ¿no? Y por eso lo representamos a través de calaveritas de dulce, ¿no? Y tenemos muchos elementos más, no sé, a ver, Rodolfo, ¿tú que has estado ¿ya has estado en un altar de muertos alguna vez? Sí, en la familia pues he podido verlo. Para mí es importante, bueno, una foto de la persona a la que nosotros queremos recordar. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es la comida que a esta persona le gustó mientras estuvo en vida terrena. Sí, muy bien. De los altares de muertos tenemos varios tipos de altares, ¿no? Los más comunes hay de 2 niveles, de 3 niveles y de 7 niveles, ¿no? Los más comunes son de 2 niveles y van a representar el cielo y la tierra. Y es ahí donde se van a colocar todo este tipo de alimentos y frutas, y la foto, y tal vez un crucifijo, y tal vez algún santo del que era devoto el difunto, se van a colocar sobre esos 2 niveles, ¿no? Y eso significan el cielo y la tierra. Bien, estos niveles se forran de tela blanca o papel blanco, ¿sí? Hay otro de 3 niveles donde va a representar el cielo, la tierra y el purgatorio. Y hay uno más complejo, ¿verdad?, que son los 7 niveles, que simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Vamos a ver los escalones, ¿no? Vamos a ver escalón por escalón los niveles que hay de estas ofrendas. Van a estar forradas de blanco o de negro. Esa es una característica muy especial. En el primer escalón va a haber una imagen del santo del cual era devoto el difunto, ¿sí? El segundo escalón significa o simboliza las ánimas del purgatorio, y ahí se dice que por medio de el alma del difunto obtiene permiso para salir, o sea, para salir del purgatorio y visitarnos el Día de Muertos. El tercer escalón se va a colocar sal, que simboliza la purificación del espíritu. En el cuarto escalón se va a ofrecer el alimento por todas las ánimas, que es lo que decías tú, el alimento que a ellos más les gustaba en ese momento, ¿sí? En el quinto escalón se van a ofrecer frutas, las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se van a colocar las fotografías de la o las personas ya fallecidas y a los cuales se les va a recordar por medio de ese altar. Y en el séptimo escalón se va a colocar una cruz formada por semillas o frutas, ¿no? Y eso nos va a representar que ya llegamos al lugar de eterno descanso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, si alguno de los que nos está escuchando dice, órale, pero es que yo tengo ciertos elementos en el tercer escalón y no en el séptimo y así, es totalmente normal porque lo que yo he visto es que cada familia tiene su estilo propio de hacer su altar de Día de Muertos. Cada familia y además cada región de México, o sea, es un bosquejo muy general de lo que son los altares de muertos, pero por ejemplo en Oaxaca no es lo mismo que en Veracruz. No es lo mismo que en Morelos. Por ejemplo, en el área de Tetela del Volcán, las ofrendas se ponen sobre un petate y se ponen a un solo nivel. O sea, compran los petates de palma, que son tejidos por artesanos, y ahí se coloca toda la ofrenda encima del petate. Y eso es aquí en una región muy cerquita, abajo del volcán. Entonces digo, cada región
y cada estado y cada municipio muchas veces tiene sus propias formas de colocar el altar de muertos. Son elementos que pudiera haber en todos lados, ¿no? Y también tenemos los cirios o velas, tenemos copal, tenemos el tradicional pan de muerto, papel picado, ¿no? Flores como las que tenemos aquí de cempasúchil, terciopelo, que también tienen su significado muy especial, que ahorita vamos a ver esa parte de esos elementos. Muy bien, recuerden nuestras redes sociales www.vozypalabra.org y nos pueden seguir en Facebook y YouTube como vozypalabra.org. Háganos sentir su cercanía, particularmente a los muchachos de Confirma que nos están escuchando a través del número 735-205-0990. Y para las personas que nos escuchan fuera de México, recuerden más 525-735-205-0990. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con nuestro tema fe, muerte y tradiciones. La voz de la Iglesia está contigo. Continuamos. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Seguimos compartiendo la voz de la Iglesia. En un momento continuamos. Estamos de regreso en su programa La Voz de la Iglesia, hablando de la muerte, fe y tradiciones. Cintia nos va a ayudar a terminar de explicar los elementos que componen el tradicional altar de Día de Muertos. Muy bien, bueno, pues tenemos el copal, que se enciende, ¿verdad?, en un sahumerio o en un anafre, y el copal va a purificar y limpiar la energía de ese lugar donde ponemos el altar. El papel picado, que es considerado como una representación o una alegría festiva del Día de Muertos. Y yo escuchaba precisamente de los franciscanos que decía San Francisco que, bueno, o sea, ellos en esa tradición, que el papel de muertos significaba el viento. Como se mueve, entonces significaba el viento, ¿no? Entonces, esa reflexión me gustó muchísimo. Tenemos velas y veladoras, pues ya sabemos, ¿verdad?, que las velas son la luz que nos van a conducir, ¿no?, hacia el descanso eterno, hacia la vida eterna. Tenemos el agua tiene gran importancia, ¿no?, refleja la pureza del alma.
Eso es lo que significa el agua dentro de un altar de muertos. Las flores, que son un ornato, ¿verdad?, natural en los altares, en los sepulcros. Y la flor de cempasúchil, que es de las más comunes, que se ponen en los altares, porque además, si la has olido, ¿y te gusta el olor? Sí. ¿A ti te gusta? Bueno, tiene un olor muy característico. Entonces, la tradición dice que ese olor llama a las almas a la ofrenda. Y si has visto que han puesto caminos de flores en cempasúchil, bueno, pues es precisamente para eso, para que llame al alma del difunto hacia la ofrenda. Las calaveritas que hablábamos, que las calaveritas son de azúcar y que incluso les ponemos el nombre de los vivos todavía y colocamos una calaverita por cada persona viva que hay dentro de esa casa que pone esa ofrenda. La comida, que ya hablamos, el pan, que es una representación de la Eucaristía y dice que fue agregado por los evangelizadores españoles. Y este pan precisamente puede ser en forma de muertito. Si has visto que hay varios tipos de panes, los redonditos, que tienen esos huesitos arriba, ¿no? Y hay unos en forma de muertito, pues, como un cocolito, así que tiene una forma de muertito. Bueno, ese también es algo que muy significativo de la temporada y de las ofrendas de muertos. No hay ofrenda de muertos sin pan. Y dice que están espolvoreados con azúcar y tienen anís, tienen canela, tienen hierbas, esas cortezas aromáticas, ¿no? También para que eso aumente ese gusto del alma por venir a comer. Encontramos bebidas alcohólicas que le gustaban al difunto, ¿no? Que si el mezcal, que si el tequila, que si la cerveza, que si la Coca-Cola, no es alcohólico, ¿verdad? Pero bueno, que si el refresco, ¿no? Que si los cigarros, o sea, cosas que ya le gustaban al difunto. Y como te digo, objetos personales. Pueden ser objetos que sean de un adulto o bien de los niños, ¿no? Que les ponen dulces o les ponen sonajas y cosas así también. Muy bien. Hemos dado un recorrido muy rápido por los altares de Día de Muertos y ahora para profundizar a nivel de la fe, bueno, acerca de la muerte tenemos un invitadazo especial y que me gustaría que Cintia nos pueda presentar. Bueno, nuestro invitado del día de hoy es Alejandro Bermúdez, profesor. Ahorita se encuentra viviendo en Arandas, Jalisco. Es muy buen amigo mío, gracias. Y él es profesor de una escuela rural allá y también es directivo de otra escuela. Él estudió 3 años de filosofía en el Seminario Mayor de Lagos de Moreno y bueno, es un gusto y es un placer tenerte con nosotros, Alejandro. El placer es todo mío. Buenas tardes. Saludo a su audiencia, allá el carismático Rodolfo, a ti, elegante, distinguida Cintia. Un placer estar con ustedes. Bueno, precisar, ¿me escuchan bien todo, verdad? Sí, sí, sí te escuchamos. Bien, gracias. Precisar, en el Seminario Mayor de San Juan de los Lagos, la diócesis es de San Juan de los Lagos. Muy bien, pues gracias. Qué tema difícil este de la muerte, es una cosa muy interesante. Mi intervención en este sentido, en este programa, tiene que ver con el asunto de cómo vivimos la muerte desde la fe. Y pasa algo bien curioso. Igual que nos morimos cuando estamos vivos, no entendemos la muerte sin la vida. Es decir, cuando Cintia definías hace rato, ¿qué es la muerte? Pues, el cese de todos los signos vitales, o sea, te moriste, compa, ya no hay para atrás, ya es irreversible, ya no vas a respirar, ya no vas a estar. La muerte desde la fe es precisamente el cese irreversible de la vida, de la amistad con Dios. Vamos para allá. Nadie puede entender qué es lo que pasa con la muerte si no entiende lo que es el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Si no entendemos la dignidad humana y el lazo que nos une con Dios, así como Dios sabe mi nombre, sabe dónde vivo, sabe quién soy, sabe lo que hago, Dios todo lo ve, está donde quiera y conoce de qué barro estoy hecho. Sabe mis debilidades, me dice la Escritura, eso queremos los cristianos. Antes de que nacieras yo te tenía destinado, sabía tu nombre, sabía tus apellidos, sabías dónde estabas. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Si no entendemos esto, es bien complicado luego entender lo que significa la muerte. El hombre había nacido mientras permanecía con su amistad con Dios,
había permanecido en gracia en el paraíso. Es lo que creemos nosotros. Estuvimos con Dios, en Dios desde el principio, cuando Él nos creó. Y fue la envidia del demonio quien introdujo el pecado, el mal, quien indujo al hombre a pecar. Ojo, porque el hombre voluntariamente es el que peca, es parte de su libertad. Cuando entendemos así las cosas, o sea, si decimos, Dios es mi amigo, me conoce, y de pronto ya no, es entonces cuando se da esta ruptura que lastima profundamente y nos deja a merced de cualquier cosa. A ver si me explico. En algún momento, Rodolfo, te platico, porque te veo, Cintia, en algún momento yo me llegué a preguntar, a ver, Dios es bueno y todas sus obras son buenas. ¿Y por qué está el mal? O sea, ¿dónde nos quebramos aquí? Bueno, vamos a pensar. Dice la tradición cristiana que el diablo y los otros demonios fueron ángeles buenos que decidieron irreversible e irrevocablemente romper con Dios. Ya no te quiero, ahí la vemos, yo agarro mis canicas, ya me voy. Y no te quiero para nada. Eso dice la tradición cristiana. Entonces, cuando yo me preguntaba, bueno, ¿qué respuesta da la iglesia? Si Dios es bueno, ¿por qué no perdona al diablo? ¿Por qué permite, pues, si el origen de la muerte es el diablo y el pecado, ¿por qué no perdona al diablo y nos quitamos de problemas? Y entonces viene una cosa que nos va a ayudar a comprender el resto de esto. 1. No es la voluntad de Dios la que no perdona, es la voluntad del demonio de permanecer lejos de Dios. Esto pasa también a la hora del Génesis, a la hora de que nos dice de que se repita la tentación. Se escucha por ahí una alusión a esto que ocurrió con los ángeles caídos, cuando se le dice al hombre, vas a ser como Dios, van a ser como dioses. Hay un montón de envidia, todo, queriendo ser como Dios, sin Dios. Este es el origen fundamental del pecado. Y del pecado original. Fíjate, bien curioso, Rodolfo y Cintia, fíjate, Cintia, qué interesante. Pudiéramos pensar, bueno, ¿y qué pecado puede tener esta criatura? Ahí está, acaba de nacer, arrugado, trompudo, prieto, pues ¿qué ha hecho el pobre muchacho? Pues no ha hecho nada. Y ya lo tenemos que bautizar. Y ya tenemos que pensar que viene con un pecado original. Dice la tradición de la iglesia que este pecado original lo llevamos en nosotros por culpa de un solo hombre, de Adán. Por un hombre entró el pecado a la humanidad y nos ha mantenido con este pecado no por imitación, sino por, ¿cómo le llama la iglesia? Déjame acuerdo. Difusión. Seguimos nosotros en este pecado por naturaleza propia. Por el pecado de un solo hombre nos vino la muerte, el alejarnos de Dios, es decir, ¿sabes qué, Dios? No quiero saludarte. Dios está con su mano ahí. Yo siempre me imagino esta visión, fíjate, bien interesante. Dios extiende su brazo y dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y el pecado es simplemente no dejarse saludar, ni siquiera estar dispuesto a volver la vista. Donde abundó el pecado, dice la iglesia, sobreabundó la gracia. Cintia, ¿me ayudas por favor con el tiempo? Luego no sé bien tú no te preocupes, cuánto tiempo, por favor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como cristianos nosotros queremos que allí donde hubo muerte, allí donde hubo dolor, allí donde hubo sufrimiento, porque no nos duele cuando hay esperanza, nos duele cuando ya no la tenemos. Y esta visión de fe es al mismo tiempo una respuesta humana y un don de Dios. No sé si recuerdas por ahí, me encanta esta parte, y la habíamos platicado en la preparación del programa,
en dos sentidos, en la comunión de los santos, pero ahí te va la otra. Esta no la platicamos, pero se intuía. El asunto de las virtudes teologales. Ujú, O sea, mientras dura la esperanza, mientras dura la fe ujú, y mientras dura el amor, estamos vinculados con Dios. Porque estas virtudes teologales, al mismo tiempo que son un don de Dios, son un regalo, también son parte de la respuesta humana al amor que Dios nos tiene. Entonces, la transmisión del pecado original, pues ahí está. Nos ha seguido, nos sigue. No sé si ustedes, querido auditorio, amable auditorio, y yo mismo, Rodolfo, Cintia, alguna vez hayamos pensado, bueno, ¿y quién paga las que yo hago? Todos esos pequeños pecados, omisiones que yo he cometido durante el día de hoy, no te digo mucho más, no digo toda mi vida. O sea, nada más durante el día de hoy. Bueno, ¿quién las va a pagar? Nadie me vio, nadie se dio cuenta. Yo mismo a lo mejor ni siquiera me percaté de la gravedad de no haber hecho el bien que tenía que haber hecho. ujú. ¿Y quién lo paga? Esa parte de quién lo paga es donde interviene la gracia de Dios, donde interviene Cristo. Fíjate, Ujú. hubo un momento en el que se me explicaba cómo funciona el asunto de la confesión, porque no sé si ustedes estarán de acuerdo, por favor, luego me dicen así, aunque sea con la cabeza, este, pero morir es no estar con Dios. Ujú, Morir eternamente es no estar con Dios. Quien muere en Dios, quien muere con la fe en Cristo, quien muere amando a Dios, dejándose amar por Él. Fíjate qué bonito, para vivir en Dios, decía Santa Teresita de Jesús, basta dejarse querer, hombre, pues ya está. ujú, Es el símil este de la niña que quiere subir la escalera y le ha echado tantas ganas y le ha querido hacer y nomás no le sale. Y de pronto llega el papá, la levanta y la pone donde quería llegar. Más o menos ese es el símil que Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, pone en cuanto a la gracia de Dios. Dejarse querer, ser amables. Bueno, vuelvo al punto. ¿Quién paga las que yo hago? ¿Quién paga las que tú haces? Mm, El pecado deja marcas, deja huellas. Y Dios no es tonto. Y estamos más expuestos a la muerte de lo que pensamos. Y mucho más expuestos al amor de lo que nos imaginamos. Cuando una persona, cuando yo peco, es como si tuviera una tabla limpiecita, bonita. Una tabla que es amada por Dios. Así, pum, completita. Voy, me arrepiento, me confieso, digo, perdón, peco y clavo un clavo ahí en esa ujú. tabla. Pum, 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 queda la tabla que ya no es lisa, ya no, y ya estorba. Sigue siendo amada, pero tiene allí algo. Voy, me confieso, me perdonan mi pecado, sacamos ese clavo, pero, oye, yo soy la tabla. Ujú, Y en mí quedaron las huellas de ese pecado, en mí quedaron las huellas de esa muerte. Si tú y yo, que somos pecadores, seguimos vivos, es porque el montón de huellas que hemos dejado en nuestra propia vida, en la vida de los demás y en la sociedad, ha generado una muerte lenta, tranquila o acelerada de uno o de muchos inocentes. Y bueno, no alcanzarían los inocentes, no hay inocentes realmente, todos venimos con un pecado original. ujú, Por eso no se entiende el sacrificio de Cristo sin esta perspectiva de la muerte eterna, sin esta perspectiva del daño social. Nadie puede reparar para siempre después de haber pecado si no es por Cristo. ujú. Nadie puede reparar las cosas, nadie puede hacer justicia. Es, eh, es por eso, fíjate, si lo vemos desde un punto de vista psicológico, todo este show, todo este misterio de vida y misterio de muerte, ay, pues no tiene sentido. Estamos hablando de un juego de culpas, de un juego de roles, pero tampoco existe el ingrediente del amado incondicionalmente. Tampoco existe el ingrediente del proyecto de Dios para ti personalmente.
no existe el ingrediente de la santidad como una perspectiva de vida y de vida eterna y de justicia y de reivindicación y de mejora continua de las cosas que cuesta tanto trabajo reparar. Es decir, hay injusticias sociales que se repiten incansablemente por causa de pequeños pecados u omisiones que se han venido cometiendo a lo largo de la sociedad. Las mujeres son expertas en eso. O sea, poco reconocimiento, maltratos, violencia, los niños, igual los ancianos, las gentes que tienen vulnerabilidades sufren el montón de injusticias sociales que hemos venido generando a través del tiempo, a través de los pequeños errores, horrores u omisiones que vamos cometiendo a lo largo de la vida. El bien que no hago o el mal que sí hice. Es ese tipo de cosas. Entonces, la fe católica, yo católico, desde mi testimonio, soy católico precisamente por eso. No tengo a dónde ir. Nomás tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no hay explicación posible. Yo creo que sí hay un terreno en el que podemos ser comprensivos y ecuménicos. Esa es la muerte. A todos nos duele. Y todos buscamos la esperanza de vivir y de vivir eternamente. A todos nos duele el sufrimiento del inocente. A todos nos lacera y debería hacernos sentir culpables de que esto pase, de que no hagamos lo correcto para mejorarlo o que de plano hagamos cosas malas. Esta es una verdad más grande que yo, Así que es posible que en algún momento mi testimonio cristiano tampoco deje mucho que desear. Es seguro que va a dejar a desear, es seguro. Pero no quiere decir que no esté esforzándome por vivir como estoy convencido que debe hacerse. Aunque no me salga a la primera. Nadie, y aquí invito a la audiencia a que reflexionemos que nadie, una vez que echa una cubeta, un cubo, un balde, no sé cómo le llaman por allá en Cuautla. Saludos a todos los de Cuautla. Mamá, prende la tele. No te creas. Es el radio valioso, rete. Bueno, no le hace. Prende el radio, mamá, estoy saliendo. No. Quisiera invitarlos a reflexionar en esto. Nadie que aviente una cubeta o un balde, un cubo de agua, un cubo al pozo para sacar agua, si el pozo sale si el cubo sale con poquita agua, nadie la regresa al pozo porque quiere que salga bien toda completa. No. Los esfuerzos del cristiano van más o menos por el mismo camino. O sea, no nos sale de a lo mejor la vida como la quisiéramos vivir al principio. A veces nos gana la debilidad, ni modo, pues ya que sacar la poquita agua que salió. Con esa seguramente Dios proveerá y confiar en que tendremos que esforzarnos otra vez, aventar la cubeta. Y quién sabe en una de esas Dios haga llover. Y ya no necesitemos estar aventando cubetas. Bien, no sé si fue, quisiera decir concreto, ¿verdad? Pero de menos entretenido este ratito de charla, este conversatorio, que ya quisiera más bien así como que platicaran también ustedes, miren, así, en lugar de un monólogo, pues ya se hace un diálogo, perdón. Un mal chiste, ¿verdad? Bueno, pero muy bien. Claro, pero así ya pudiéramos. No sé. Hay cosas muy definitivamente. interesantes luego también dentro de la fe católica que, bueno, a mí me dejan siempre de decir, imagínate decir que alguien de pronto llegue y diga, ¿sabes qué? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero La muerte. porque no muero. Correcto. Y otra gente que diga, no, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, así que, como dijo la niña, no te creas, ¿no? Una grosería que dijo una niña por ahí. O sea, no me vas a ganar porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. O sea, ¿qué más puedes pedirme? O sea, imagínate la firmeza, la fe, la confianza. Aquí hablamos de las tres partes: la esperanza, la caridad y la fe.
en el plano en el que se mueve el cristiano para vivir. Muy contrario, por ejemplo, y me encanta este poema, fíjate, Octavio Paz dice, al final, es un desierto circular el mundo, el cielo está cerrado y el infierno vacío. Así termina la elegía interrumpida. Hombre, a mí me sabe esto a ceniza, me sabe a fierro. Es una desesperación, una angustia frente a la muerte, como la vive alguien que no está viéndolo desde la fe. Los duelos desesperados. Mira, ahí te va. Es tan acuciante, tan aguda la sed de vivir, que cuando escuchamos términos como la Santa Muerte, nos queremos imaginar que es alguien que nos da consuelo, que nos puede proveer de... Y no, es una muerte santa, una muerte llena de fe, de esperanza y de caridad. Por eso repito, si hay algún terreno en el que podemos ser empáticos, en el que podemos hablar, en el que todos estamos dolidos, es en la muerte. Hay canciones, inclusive, no sé... ¿Cómo vamos, Rodolfo? ¿Quieres que ya voy cerrando? Vamos bien. Me gustaría a mí hacer como colación de las cosas que nos has hablado. Realmente quisiera purificar un pensamiento porque nos expones que la muerte es consecuencia del pecado y es consecuencia del pecado original. Es importante que las personas que nos escuchen no aniden dentro de sí. Bueno, por ejemplo, se me murió un ser querido. ¿Qué pecado cometí? No va en esa vía, Va en la vía de que... buen punto, disculpa. Sí es cierto, todos nos vamos a morir físicamente. Exacto. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ojo, la muerte, si murió Cristo, o sea, la muerte se ha vuelto, en lugar de un término, un camino. Exactamente. Así. Pero es verdad, gracias por la precisión, porque sí es cierto, luego estaríamos cargando la culpa de mi niño, fíjate, mi niño nació muerto, tuve un parto anticipado, me hicieron un legrado, ¿qué culpa habré cometido? ¿Qué pecado estaré? Es mi culpa, no, claro que no. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó. Disculpe, por favor, Rodolfo, pero tienes razón. Está súper bien. Y quisiera aterrizar esta ponencia que nos has hecho porque nos hablaste acerca de la comunión de los santos y Cintia en el primer bloque nos hablaba acerca de la tradición de Día de Muertos. ¿Cómo ubicar un poquito la tradición y lo que sucede en la realidad? A mí me gustaría que si pudiesen tener la experiencia de ver una película hermosa y maravillosa mexicana, yo la vi estando en Costa Rica, se llama El Gran Milagro y hace como un recorrido por diferentes místicos de la Santa Iglesia Católica acerca de lo que está sucediendo en la Eucaristía pasito por pasito. Y se ven tres cosas fundamentales allí. Sabemos que la iglesia se divide en la iglesia militante, es decir, la iglesia que somos nosotros, los que estamos acá en la temporalidad, la iglesia purgante, el purgatorio, y la iglesia de eternidad, ya es decir, los santos, los que están gozando de la presencia de Dios, correcto. Y quisiera que piensen lo que pasa en la misa. Cuando nosotros estamos en la misa, nosotros hacemos participación del cielo ya en la tierra. Y por un momento de tiempo, nosotros estamos, como se ve en la película del Gran Milagro, la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Precisamente ese es el sentido de que nosotros podamos ofrecer una misa por un difunto. No porque es un recuerdo que ya quedó, sino porque Dios es un Dios de vivos. Entonces, ¿cómo es posible que regresen los muertos X día? En realidad, a mí me gustaría dejar en el corazón de cada una de las personas que nos escuchan que no estamos separados. Físicamente podremos estar separados, pero a través de la fe estamos conectados por la comunión de los santos. Es decir, así como nosotros nos imaginamos que vienen nuestros seres queridos el Día de Muertos,
Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, bueno, por un momento nos podemos encontrar con Juan Pablo II, con Santa Faustina Kowalska, porque en ese momento hacemos participación del cielo. Pensémoslo en otra vía. ¿Qué es el reino de Dios o el cielo? Es Jesucristo. Y si nosotros nos comemos a Cristo o Cristo nos come a nosotros, eso todavía lo estoy tratando de entender, ¿no? Entonces sintamos esa cercanía. La muerte no tiene la última palabra. Con esto nos gustaría ir a una pausa. Recuerden nuestras redes sociales www.vozypalabra.org, vozypalabra.org a través de Facebook y YouTube, y nuestro número de WhatsApp 735-205-0990. Vamos a una pausa y regresamos con la conclusión de nuestro tema. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org, con el carisma vicentino. La voz de la Iglesia está contigo. Continuamos. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org, con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Seguimos compartiendo la voz de la Iglesia. En un momento continuamos. Bueno, pues estamos de vuelta. Muchísimas gracias porque han interactuado con nosotros y efectivamente tenemos muchísimos saludos y vamos a nombrarlos. Esperemos que todos, y a los que no, vuélvanos a escribir para que los mandemos a saludar. Violeta Vázquez nos manda saludos, dice que ella es mamá de Samantha, de confirmación, y que están aprendiendo mucho, que muchas gracias. Fátima Jaimes, buenas noches, bendiciones, saludos para Cintia, Rodolfo, los Juanes, ¿verdad? Y que está muy interesante el tema, y un gran saludo de la parte de la señora María de la Luz en Piedra Blanca. Rory, este tema es para mí, es bastante interesante, saludos a todos, muchas gracias Rory. Sara Oviedo desde la Ciudad de México nos envía saludos. Pilar Alcaraz nos envía muchos saludos, Pilar Alcaraz es mi mamá, que le manda muchos saludos a Alejandro, ¿verdad? Desde aquí, desde Cuautla. Entonces, que es muy conocido en mi casa, Alejandro. Entonces, saludos. Entonces, le manda muchos saludos. Graciela Méndez y Saura Mendoza también nos mandan saludos. Mari Carmen García Camarena, mamá de Dayana,
de catecismo, dice que ella va a extrañar mucho las ofrendas que poníamos en el catecismo esta ocasión. ¿Te acuerdas el año pasado, Rodolfo? Claro, fue una Fue una experiencia gran hermosa. experiencia con los chicos poner la ofrenda, ¿no? Entonces, dice que, bueno, que va a extrañar mucho. Alexia, que es un tema muy interesante, muchas gracias, Alexia. Tenemos de María Elena, muchísimas gracias, amiga. De Hilda, la mamá de Kevin, de uno de los chicos del catecismo, muy interesantes, muchos saludos a todos. Tenemos de Margarita Carvajal, muchos saludos, Margarita, muchas gracias por estarnos escuchando. De Pascual, también, Pascual Pérez. De Alexia, igual, tiene recuerdos del año pasado cuando pusimos la ofrenda en el catecismo junto a mi catequista Rodolfo, ya se les extraña. Así es que les mando saludos. Alexia Anelis. Saludos de Diógenes, Mari Carmen García, los extraño, catequistas y todas las actividades. Y María Elena Heredia, un gran saludo también. Queremos, si se nos escapó alguien por allí, Por favor, mandarles un gran abrazo y gracias por estar sintonizando su programa donde vamos creciendo a través de la voz de la Iglesia. Bueno, y pues bueno, ya tenemos el tiempo casi encima, ¿verdad? Y vamos a darle otra vez pauta al profesor Alejandro para que tengamos la conclusión de este gran tema. Me gustaría concluir con algunos Ajá, puntos. sí. Así muy, quisiera que fueran breves, a ver si sale. A ver. Bueno, primero, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ajá. O sea, no fue Dios el que inventó la muerte. La muerte ha sido consecuencia del pecado. Y si por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre nos ha llegado también la gracia. ¿Va? Entonces, segundo punto. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, lo peor que nos puede pasar como cristianos y como personas es acostumbrarnos al pecado. Porque las huellas que deja el pecado en nuestra persona, en las demás personas y en la sociedad, no se borran fácil. Alguien las va a pagar. Alguien las está pagando ya. Tercer punto. La gracia no suple a la naturaleza. Es decir, si yo he perdido un ser querido, si a mí me duele la ausencia de alguien, hay recursos humanos de los cuales es válido y necesario acudir y auxiliarnos. Hay toda una materia, toda una ciencia que se llama tanatología y estudia la muerte a partir de distintos puntos de vista. Y no solamente desde el enfoque católico, que bueno, a mí me deja lleno, me deja satisfecho y está muy bien. Pero repito, si hay un tema en el que podemos ser ecuménicos, es precisamente en el de la muerte. Entonces, la gracia no sustituye a la naturaleza. Si yo tengo un proceso de duelo que no he resuelto, para eso está también un psicólogo. O sea, sí, vivir la fe, vivir con la esperanza, vivir con el amor, pero hay en nuestro cuerpo un montón de neurotransmisores que sufren desajustes, de rutinas que se rompen. Oye, no quiero saber, ahorita yo estoy todavía con los ojos rojos por el cambio de horario, las noches y los días eternos, así medio oscuros, las noches cortitas y los días muy largos. Entonces, no tengo idea, gracias a Dios, del montón de cosas que tiene que vivir una persona que ha entrado en un proceso depresivo por un duelo que no ha resuelto. Sobre todo porque inclusive desde la fe hablamos del misterio de la vida y del misterio de la muerte, de la vida en Cristo y de la muerte. Entonces yo creo que para concluir sería eso, no desatender primero que Dios no es el creador de la muerte, la muerte entró por envidia, que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y que la fe no sustituye nuestra naturaleza, que es bueno, que es lícito, que es necesario buscar los mecanismos para superar los duelos, los dolores, las penas o las situaciones de la muerte. Y la responsabilidad sobre nuestra vida, pues es nuestra. Es nuestra. ¿Ah? Queremos agradecerte, Ale, por estar con nosotros en este programa, por iluminarnos a través de la charla, y dejarnos sentir esto, precisamente que la muerte sí es un proceso, es un parte de, pero que no tiene la última palabra.
Para aquellas personas que están pasando por un momento de dolor, como bien lo decía, es totalmente normal, es natural, y es necesario acudir a ayuda si se necesita. Y yo quisiera que nos refugiemos un poquito también en la Biblia, particularmente en el pasaje de Lázaro, de la muerte de Lázaro, y veamos la reacción de Jesús. Si Jesús, siendo Dios, tuvo su periodo de duelo, ¿cuánto más nosotros, siendo totalmente humanos, necesitamos pasar por estos procesos? O sea, en la vida varias veces nos dicen que no hay que saltar etapas. Bueno, no vivir un duelo de manera adecuada sería saltarnos una etapa. Visto desde la luz de la fe, donde definitivamente la muerte no es la última palabra, sino que nos espera lo mismo que a nuestro Señor Jesús, una resurrección hermosa. Queremos agradecerte. Sí, Ale. Sí, mira, fíjate que acabas de tocar un tema y casi me voy sin comentarlo. En eso de Lázaro, una cosa fue reanimarlo y otra resucitarlo. La resurrección de los muertos después de la muerte de Cristo es una resurrección de un cuerpo glorioso. ¿Cómo? No lo sé. Allí entra la confianza, allí entra la fe. La fe en Dios. O sea, la diferencia entre el católico y cualquier otra ideología, por lo menos la que yo alcanzo a percibir, es que nosotros le creemos a alguien. Entonces, esa parte. Discúlpame, pero sí, me parece muy importante. Lázaro lo revivió, lo reanimó. Exacto. Pero muy seguramente resucitó después de entre los muertos. Así, porque sí, y ya, nada más eso. No quiero decir nada más porque luego ya me empiezo parece que ponemos más atención en la reanimación de Lázaro que en la empatía de Jesús, que lloró, que vivió el duelo. Que acompañó a las mujeres, a Marta, a María, y que vivió con ellas esa compasión. Fíjate, cuando vamos a veces a los velorios, mea culpa, luego el no ser empáticos con las personas dolientes o con las situaciones. Bueno, ahí está. Disculpen. Queremos agradecerte nuevamente por tu participación, por dejarnos escucharte y el tema que hemos construido en conjunto. Y para terminar ya nuestro programa, nuevamente, así como iniciamos con una oración, vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a ella que pasó por el sufrimiento de ver a su hijo morir, y tenemos esta imagen hermosa de la piedad donde vemos a la Virgen Santísima con su hijo en brazos, yacente. Vamos a pedirle a ella por todas las personas que han pasado por un momento de sufrimiento a causa de la muerte de un ser querido. Y vamos a encomendarnos a ella para que cuando llegue el momento de nuestra muerte, bueno, demos un paso seguro, sabiendo que vamos lo mejor encaminados posibles. Y por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mamita María, Reina del Cielo y Señora de los Ángeles, hoy te damos gracias porque a través de este tema que es difícil para la humanidad, tú nos has tomado de la mano y nos has llevado hacia tu Hijo Jesús. Hoy queremos pedirte, Señora nuestra, por todas las personas que experimentan el dolor, el sufrimiento de la muerte de un ser querido. Tú, que tuviste a tu Hijo en brazos yacente, dales el consuelo, la luz, la paz y la fortaleza para seguir adelante. Y te encomendamos, Madre Santa, el momento en que nosotros hemos de morir, para que nos ayudes a no perdernos, sino a llegar a puerto seguro, que es tu Hijo Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues agradecemos mucho tu presencia, Alejandro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has compartido y esperándote que nos acompañes en otros programas. Un honor, un placer. Yo creo que la ventaja de ser católico es que es una doctrina también muy abierta. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchísima literatura de esto.
Y vale la pena enfocarnos en nuestra catequesis, aún siendo adultos. Gracias, Gracias, un Rodolfo. honor, ¿eh? Gracias a ti. Gracias, Rodolfo. Gracias a nuestro equipo. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro tema, yo creo que igual o más interesante. Muy bien, Buenas nos noches. vemos en su programa La Voz, La de, voz la de la iglesia. Gracias. Tu madre y maestra te espera. No olvides que tenemos una cita el próximo martes para seguir compartiendo contigo la voz de la iglesia. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735 205 0990.